estimados y estimadas estudiantes del cuarto básico A y cuarto básico B. En esta oportunidad los queremos acompañar en el módulo número 9 con la presente cápsula pedagógica. Me presento, soy la profesora Paulina Aranda, quien imparte clases en el cuarto básico A, y la profesora Valesca Romero, quien imparte clases en el cuarto básico B. En esta oportunidad nos reencontramos con la asignatura de geometría, esta vez nuclearizada con la asignatura de tecnología. Nuestro objetivo de aprendizaje es reconocer la traslación, rotación y reflexión en una tabla de cuadrículas. Es muy relevante que usted tenga a mano sus materiales para poder trabajar. Por ejemplo, tener su texto de estudio, su módulo número 9, su estuche con lápices de colores, con regla y, por supuesto y muy importante, lápiz, grafito y goma. Teniendo todos nuestros materiales, podemos comenzar. Si ustedes ya tienen sus materiales, podemos comenzar a trabajar en la activación de conocimientos previos. Para ello, vamos a comenzar con algunas preguntas. La primera es, ¿qué son las transformaciones isométricas? Quizá usted ha escuchado o ha leído este concepto en algún libro de matemática o en alguna prueba, ¿cierto? Pero si usted no lo recuerda, aquí lo vamos a reforzar. Las transformaciones isométricas son cambios de posición u orientación de una determinada figura. Recordando que están las figuras 2D, que ustedes también le llaman las figuras planas, o las figuras 3D, ¿cierto? Que son los cuerpos. Estas transformaciones no alteran ni la forma ni el tamaño de las figuras que nosotros podemos establecer, ¿ya? Y estas transformaciones son clasificadas en tres tipos que hoy vamos a conocer: en traslación, rotación y reflexión, ¿ya? En general, ¿cierto? Estas transformaciones permiten crear una nueva figura a partir de otra, sin alterar, ¿cierto?, su composición inicial. ¿Por qué se llamarán transformaciones isométricas? Significa que de alguna forma, ¿cierto?, esta figura fue sometida a algún cambio, es decir, que fue alterada. Según el sentido, ¿cierto?, original de mi figura, ¿cierto?, puede ir cambiando de posición, pero no así su forma cuando usted aplasta, por ejemplo, una plasticina. No, sino que va cambiando su orientación o posición. Súper importante recordar eso. La 3 dice, ¿podemos crear figuras isométricas? Es una interrogante que usted va a poder contestar cuando realice las actividades de este módulo, tanto las actividades de geometría como las actividades de tecnología. Es por eso que es importante que usted lo compruebe y nos pueda responder esta importante pregunta. Vamos a comenzar con el primer concepto, que es traslación de una figura 2D. Nosotros al mirar la palabra traslación podemos realizar una semejanza, ¿cierto? Cuando uno cotidianamente utiliza la palabra trasladar, que es cambiar, ¿cierto? Cuando dice, yo me voy a trasladar hacia aquel lugar, o sea, yo voy a cambiar mi posición inicial, ¿cierto? Y voy a cambiarme a otra posición, ¿ya? Nosotros podemos ver que en su concepto dice que es una transformación isométrica, lo que habíamos visto en la activación de conocimientos previos, pero la figura no cambia ni su forma ni su tamaño. El ejemplo que yo les daba, cuando uno dice voy a arrugar esta plasticina o voy a arrugar este papel, uno cuando va haciendo ese ejercicio va minimizando su tamaño. En este caso no ocurre eso, la figura queda tal cual. Sin embargo, va a cambiar su posición u su orientación. Tenemos que para trasladar una figura se puede utilizar una cuadrícula de referencia. Nosotros hemos trabajado con cuadrícula, especialmente en historia y geografía, ¿cierto? Cuando ustedes tenían que ver las orientaciones espaciales. Incluso ocupamos hasta su hoja de cuaderno como una cuadrícula. Tenemos un ejemplo a su derecha donde se está trasladando una figura inicial. Esta figura se llama pentágono porque tiene 5 lados. Esta figura cambió su posición y usted puede contabilizar los cuadraditos para ver cuánto, ¿cierto?, cuánto cambió, cuánto fue lo que recorrió también.
¿Ya? En este caso, esta figura se mantuvo tal cual. ¿Ya? No se agrandó, no se achicó, ¿cierto? Y tampoco se agregó más partes a esta figura, sino que sigue el pentágono, sigue del mismo color inclusive, pero sin embargo cambió su posición inicial. Acá tenemos un triángulo, que pasó exactamente lo mismo. Podemos ver, ¿cierto?, que el triángulo estaba arriba y se trasladó hacia abajo, ¿ya? Lo mismo que ocurre arriba. Tiene la misma, estructura inicial, además el mismo color, sus mismos lados, pero sin embargo cambió su posición inicial. Y eso es muy relevante, ¿cierto?, que lo recuerde. Ahora el segundo concepto que veremos se llama rotación de una figura 2D. También vamos a asemejar, ¿cierto?, este concepto con la palabra rotar. De hecho, usted en ciencias naturales, cuando estaba en tercero básico, tuvo que ver, ¿cierto?, los movimientos de la Tierra. Tuvo que ver el movimiento de traslación, que fue el que vimos anteriormente, y el de rotación de la Tierra, ¿ya? Así es que también lo podemos relacionar a esa asignatura. La rotación es una transformación isométrica, ¿cierto? Recordando que en la activación de conocimientos previos vimos que vamos a trabajar las tres transformaciones isométricas: traslación, rotación y reflexión. En la rotación, la figura gira en torno a un punto fijo que se llama punto de rotación. En torno a este punto, la figura se va a mover una cantidad de grados respecto a su ángulo. Acá, por ejemplo, podemos ver que el niño, ¿cierto?, está jugando, ¿cierto?, y va dando vueltas cuando va girando el manubrio, ¿ya? Y está rotando siempre en un punto. El punto que nosotros podemos ver hacia donde él gira, ¿cierto?, sería el manubrio. Ya lo podemos ver que va girando. O por ejemplo un trompo también, ¿ya? La rotación consiste en rotar la figura al lado derecho o izquierdo, o simplemente hacer girar una figura. Cuando usted juega con el transportador, por ejemplo, le coloca su dedo, ¿cierto?, en el espacio de al medio y lo va haciendo girar, o un CD, etcétera, ¿cierto? Usted va haciendo girar. O, ¿cierto?, los que tuvieron la oportunidad de tener un spinner, que también tenían que hacerlo girar hacia un punto. Acá tenemos otro ejemplo de un punto de rotación en su comienzo. Luego, ¿cierto?, lo podemos ver con un transportador, que donde se ven los ángulos, ¿ya? Y luego la figura la podemos ver que rotó 50 grados, ¿ya? Es decir, cuánto yo quiero que vaya rotando ese disco que se hizo ahí. Vamos con el siguiente concepto, que se llama reflexión de una figura 2D, que usted también le puede llamar reflejo, ¿ya? Para que nos vamos familiarizando. La reflexión es una transformación isométrica igual que las anteriores. Y otro tipo de reflexión se llama simetría central, en la que una figura se va a ver reflejada a partir de un punto llamado centro de simetría. Cuando nosotros vimos los ejes de simetría en los módulos anteriores, ¿cierto?, que era desde el punto donde nosotros podíamos doblar una imagen o podríamos, ¿cierto?, completar la otra parte. De hecho, usted puede pensar que el reflejo usted lo ve cotidianamente cuando se ve al espejo, o cuando se ve en un vidrio, por ejemplo, o inclusive si usted visita un lago o una laguna. En la figura 2D, por ejemplo, nosotros podemos realizar perfectamente una reflexión colocando un espejo, ¿ya?, y dibujando la otra parte solamente mirando el espejo, ¿ya? Y ahí vamos a completar la figura. Nos dice, ¿cierto?, que al partir del punto central, que se llama centro de simetría, todos los puntos de la figura de origen están a la misma distancia del centro que los de la figura obtenida, y nuevamente van a conservar su tamaño y su forma. Si se dan cuenta, ¿cierto?, no está cambiando su forma ni el tamaño en ninguna de las tres transformaciones.
Sin embargo, sigue cambiando su posición u orientación. En este caso lo podemos ver en este triángulo. De hecho, está ocupando la misma cantidad de cuadros, pero sin embargo su orientación es distinta. Si usted colocara un espejo en uno de estos triángulos, usted va a poder ver a través de su reflejo la otra parte, tal como se ve en la imagen. Acá también podemos ver una figura que tiene el centro de simetría y todas sus líneas son iguales. Si nosotros lo vemos con una regla, tiene la misma distancia y a su vez ocupa los mismos cuadritos de la cuadrícula. La actividad número 1 tiene relación con la primera transformación isométrica que vimos al principio de esta cápsula pedagógica, la traslación. Nos pide que observemos la siguiente situación y respondamos las preguntas. Podemos observar un tablero de ajedrez en el que se han representado los movimientos de algunas piezas. Las piezas que se utilizan en el ajedrez son 6: el peón, la torre, el alfil, el caballo, el rey y la reina. Se nos pregunta en la letra A, ¿qué significado creen que tienen las flechas que aparecen en el tablero? Nosotros debemos analizar cada una de estas flechas hacia qué dirección van o qué nos quieren comunicar. En este caso, estas flechas, ¿cierto?, están incorporadas alrededor de cada una, ¿cierta?, de las figuras y otra que, por ejemplo, está en otra posición. Usted debe ver qué es lo que nos quiere comunicar y lo puede escribir, ¿cierto?, en las líneas que están en la pregunta. Es importante que cada pregunta usted la debe responder con respuesta completa. La letra B nos pregunta cuál era la posición inicial de las piezas antes del movimiento y la posición final. Nosotros debemos responder estas dos preguntas basados en las flechas principalmente. ¿Cómo se movieron estas figuras? ¿Cuáles posiciones tenían anteriormente? ¿Cuál es la que ocupan ahora? Recordando siempre que no cambiaron ni su tamaño ni su forma. Sin embargo, sí están cambiando su posición a lo largo de todo el tablero de ajedrez y eso lo podemos ver con las flechas. En la letra C nos dice cómo describirían el movimiento de las piezas del caballo y la torre. En este caso es muy relevante que usted vuelva a la figura del tablero y pueda ver qué movimiento hicieron cada una de estas figuras. Ya usted las puede describir detalladamente, ¿cierto?, viendo cómo cambiaron a través del conteo de cuadrados o simplemente con la flecha. En la letra D nos dice, ¿podrían decir que las piezas del tablero se han trasladado? ¿Por qué? Eso usted, ¿cierto?, lo puede responder en base a la figura del tablero de ajedrez y ayudándose con las flechas que nos nombra, ¿cierto?, las direcciones que van empleando cada una de estas figuras a lo largo del juego. La actividad, que también está relacionada con la traslación, nos pide que traslademos cada una de las figuras que se nos plantean en la letra A y la letra B. Dice 4 cuadraditos hacia tu derecha, y de hecho la flecha lo está indicando, y un cuadradito hacia arriba. Yo debo replicar esa figura, ¿cierto?, respetando su forma, su tamaño, pero sin embargo me están indicando cuántos cuadrados se ha trasladado. La letra B me pide que esa figura la traslade 3 cuadraditos hacia la izquierda y 3 cuadraditos hacia arriba. Siguiendo lo que me indica la flecha, yo debo replicar esa figura y también contando los cuadraditos si estoy en lo correcto. No olvide colorear también su figura porque la estamos replicando. La actividad de abajo dice, determina en cada caso la cantidad de cuadros que se trasladó a la figura inicial. Allí también tenemos un ejemplo, ya, para poder realizar la actividad de arriba. Dice que ese pentágono de la letra A tuvo una figura inicial y tuvo una figura final. Por ende debemos contar cuántos cuadraditos se tuvo que trasladar para llegar a esa figura final. En la letra B la misma situación. Usted debe contar cuántos cuadraditos se trasladó, ¿cierto?, desde su posición inicial hacia su posición final.
Allí tiene que ver dónde está la posición inicial y dónde está la final, recordando que va cambiando la orientación y posición. La actividad número 2 dice que nosotros debemos marcar con un visto la reflexión correcta de las letras argumentando la respuesta. Acá se nos plantea la letra A, la letra Z, ¿ya? Y en la letra B, la letra N. Nosotros con un visto tenemos que ver cuál de estas dos cumple, ¿cierto?, con lo que se nos pide, que es identificar la reflexión. Ya, en este caso, ¿cierto?, usted se puede fijar, como les había mencionado anteriormente, con un espejo. En esta actividad se nos pide que reflejemos las siguientes figuras a partir del eje de simetría. En la letra A, ¿cierto?, nosotros debemos replicar esa figura, pero sin embargo, recordando que tiene otra orientación porque está reflejada. Sin embargo, va conservando su forma y su tamaño. Lo mismo en la letra B, debemos replicar esa figura reflejada pero hacia abajo. Ya, siempre viendo que tiene que tener la misma forma y el mismo tamaño. Y también podemos hacer el ejercicio del espejo. En la letra C nos pide que describa el procedimiento que realizó y simular que se lo explica a un familiar o algún amigo o amiga. En esta oportunidad nosotros le solicitamos que usted vuelva a las estrategias que hizo en estas actividades planteadas y las explique cómo lo realizó, como explicándolo a un familiar o a algún amigo, ¿cierto?, que no se sabe la materia o que no sabe cómo resolverlo, ¿ya? En esta actividad número 3 se le solicita que marque con una X la figura que fue rotada. Deben fijarse que esta figura rotada respetó el punto central. Recuerde que una figura rotada siempre gira alrededor de su punto y el punto que nos indica acá es el punto rojo. Así es que si usted ya lo sabe, debe marcar en el circulito una X de la figura rotada. Hemos llegado al final de las actividades. Podemos decir misión cumplida. Han realizado un muy buen trabajo en cada una de las actividades. Esperando ser de apoyo, ahora los invito a realizar las actividades en su módulo y además a trabajar en la asignatura de tecnología, donde la profesora Verónica Bustamante también les adjuntó una cápsula pedagógica para el trabajo en este módulo 9. La invitación que les dejamos hecha con la profesora Valesca es que usted pueda dirigirse al módulo número 9, trabajar con el texto del estudiante en las páginas solicitadas, visualizar los videos de apoyo y cápsula pedagógica. Y por supuesto que ante cualquier duda, no dude en escribirnos a los correos que están insertos en los módulos. Deseando que este trabajo sea muy provechoso para ustedes, nos despedimos deseándoles éxito en este módulo número 9.